para que se respetara los derechos humanos y la dignidad de los salvadoreños en Honduras, llegamos al extremo de irnos a la guerra después de haber agotado la parte diplomática, todos los esfuerzos con la OEA, con países amigos, y no se pudo. Entonces, por lo tanto, se llegó a la guerra de las 100 horas. Cuando en 1968 Honduras creó la reforma agraria exclusivamente para quitarle tierra a los salvadoreños que vivían allá, que tenían 10, 20 o 30 años de vivir allá. Algunos de ellos, la mayoría, trabajaban para la United Fruit Company. De forma tal de que se crea también al mismo tiempo un grupo paramilitar que llama la Mancha Brava, para perseguir a los salvadoreños que no querían desalojar sus tierras y de sus bienes. La Mancha Brava llegaba y a la fuerza los sacaba y les quitaba las propiedades, y luego los salvadoreños regresaban a El Salvador. Histórico donde se mostró que realmente había identidad, ¿verdad? Pues todo indica que sí, porque yo no he encontrado en la historia otro evento más. Es que cuando sucedieron esas expulsiones y ese éxodo masivo, la comunidad se alarmó. Entonces, porque venían gentes narrando cosas terribles, violaciones a los derechos civiles, violaciones a los derechos humanos, mutilaciones, torturas, asesinatos de familias, niños, mujeres. En el libro pueden encontrar narración de todo tipo, médicos narrando cómo a las mujeres les cortaban los pechos. Es bien terrible, pero esas cosas se escuchan en la leyenda del imaginario salvadoreño, pero hay testimonios que demuestran que fue verdad. Ahora, la otra conclusión tercera es, muchas personas dicen, ¿por qué hablar de esto si esta guerra es triste, duro? La verdad es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Segundo, el pueblo que no tiene valor después de más de 50 años de analizar lo que sea de su historia, está condenado al fracaso. En resumidas cuentas, mi experiencia no fue tanto por el fútbol. Nosotros nos encandilamos cuando veíamos que salían mujeres por la frontera sin pechos y sin manos. Este es un testimonio de don Leonidas Martínez, un veterano de guerra de las 100 horas, guerra de legítima defensa o guerra del fútbol que libró El Salvador con Honduras a partir del 14 de julio de 1969. Su memoria recoge el sufrimiento de miles de salvadoreños y de su vida propia como la de sus compañeros por defender todo un país. De ahí que nos dijeron que era una guerra de conquista y que cuando se terminara la guerra nos iban a dar una parte a cada soldado. Nosotros más con ganas, pues. Las causas del conflicto son varias, pero fue una en especial que encendió las alarmas y activó a todo un país que vivía un periodo de vacas gordas en la economía. Había una ley agraria dormida en Honduras desde hace muchos años antes, y fue la ley que permitió al gobierno hondureño despojar de las tierras a los salvadoreños que legalmente había obtenido las tierras. El escritor Luis Monzón lleva años estudiando este fenómeno. Asegura que los salvadoreños vivían momentos de drama, de angustia, de alta tensión ante el accionar de los hondureños. Venían gentes narrando cosas terribles, violaciones a los derechos civiles, violaciones a los derechos humanos, mutilaciones, torturas, asesinatos de familias, niños, mujeres. La guerra de las 100 horas o guerra de legítima defensa, como se denomine, es un momento histórico para recordar, pero no para cometer el mismo error en los tiempos actuales, afirma este historiador. Este es un informe para Diario Digital La Gaceta. Permitiremos que nuestro glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas. Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás Ocotepeque y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar. ¡Y el glorioso ejército salvadoreño!
todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás, poco te deje y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar. Durante mi infancia recuerdo perfectamente la guerra de legítima defensa contra Honduras. Este suceso ocurrió del 14 al 16 de julio de 1969. La recuerdo perfectamente porque llegaron muchas tropas a mi ciudad natal y recuerdo que los hombres tenían que acompañar a las tropas a aspectos de vigilancia, a la construcción de trincheras, y la señora tenía que turnarse para darle los alimentos. También otro aspecto que no se me olvida de mi infancia, siempre dentro de este suceso, es que nosotros de niños nos decían de que venía la Mancha Brava, y era algo que a nosotros nos asustaba, y salíamos inmediatamente para nuestras casas. Con relación de la guerra de legítima defensa, como sabemos, hay una gran cantidad de libros, como este libro del director Monzón Burgos, el cual nos ilustra con muchas fotografías acerca de lo ocurrido durante esa guerra de legítima defensa. No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera. Todos viven en paz y amor sin existir temor. Siempre deseamos la felicidad y nunca el terror. Pero si acaso los derechos del hombre perdieran valor, es tu deber defender al hermano y toda la vida con rectitud, con dignidad, tú sostendrás la verdad que algunos temen aceptar y divulgar. Defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Que todos tengan la paz y tranquilos vivan de verdad, que nunca sientan desdichas y penas que vimos pasar, que solo existe en tu vida el amor y la felicidad. Permitiremos que nuestro glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas. Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria El Salvador abandone así nomás, poco te peque y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar.
eso no se va